Y bueno, pues vamos a comenzar. Según su conocimiento, ¿qué hubo primero? ¿Qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? La iglesia, bendito sea Dios, que sí han aprendido, ¿verdad? Bueno, pues ya por lo menos, mire, desde el tiempo que usted llegó aquí, ya no es la misma persona. Usted ya tiene más conocimiento de que cuando entró por primera vez. Yo eso se lo aseguro. O sea, nuestro cerebro va almacenando todo aquello que va escuchando, y luego repetitivamente hay muchas citas bíblicas y todo eso. Por ejemplo, a ver quién se sabe Mateo 16, 18. ¿Verdad? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Ándele. Bueno, así como esa cita bíblica, bueno, pues usted ya poco a poco va aprendiendo algo, otras citas bíblicas, y se van quedando, cuando antes pues no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Quizás usted miraba la Biblia, pero no veía como un interés, una motivación de aprenderse alguna cita bíblica, y quizás alguien le preguntaba, pero pues no me sé nada, ¿verdad? Entonces, este ministerio de estudio de la palabra, pues eso es para que uno se vaya familiarizando más con la Biblia, vaya aprendiendo a manejarla, a conocer qué es un capítulo, un versículo, el texto, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí ese texto, verdad? Y bueno, así sucesivamente usted va aprendiendo. Entonces, siéntase que usted ya ha aprendido mucho, porque muchos que quizás de su familia o amigos que se encuentran con usted, y usted le llega a preguntar de lo que usted ha aprendido, le aseguro que no saben, no hay una respuesta. Entonces, usted ya ha aprendido para poder ayudar a otros, especialmente a los de su casa, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar este tema. Por ejemplo, acabamos de vivir un acontecimiento que pasó ya 2000 años. ¿Alguien sabe quién fue ese acontecimiento? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue algo muy bonito, y obviamente los que vivimos pues esos momentos que se acercaba ya lo que dice lo que fue el triduo pascual y todo eso. Bueno, pues Jesús murió y resucitó y subió al cielo, ¿verdad? Según las Sagradas Escrituras. Pero vamos a enfocarnos solamente en el Nuevo Testamento, porque cuando Cristo vino, pues ya existía el Antiguo Testamento. De hecho, el mismo Jesús, cuando entra a una sinagoga y desenrolla el libro de Isaías y dice, el Espíritu está sobre mí, ¿verdad? O sea, ya existía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no. Entonces, el Antiguo Testamento nos indica lo que fue la antigua alianza. Ya con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ya entra lo que es la nueva alianza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Jesús se hizo público, más o menos por ahí, alrededor de los 30 años se hizo público Jesús. Empezó a andar con la gente, ya la gente lo miraba, y la gente se sorprendía por su sabiduría y decía, ¿quién es verdad? Entonces, después continuó haciéndose público, enseñando, hablando de su Padre, nuestro Dios, ¿verdad? Y escogió a 12 hombres que fueron sus discípulos, y de entre esos 12 hombres, pues obviamente escogió a Pedro, ¿verdad? Para que él fuera el encargado de su iglesia. Entonces, por 3 años, los preparó por 3 años a los apóstoles, les enseñaba, y los apóstoles nomás mirando, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús cuando, por ejemplo, ¿alguien de ustedes se acuerda, desde que entró aquí a Apóstoles, que de los temas que ya se han compartido, alguien de ustedes recuerda algo que Jesús hizo? Por ejemplo, bueno, Jesús caminó por las aguas,
Jesús sanó a un leproso. ¿Qué más? Resucitó a Lázaro. ¿Qué más? Convirtió el agua en vino, exactamente. ¿Y algo más? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Ándele. Entonces, todo eso, todo lo que Jesús iba haciendo, todo lo que Jesús iba haciendo, los apóstoles iban viendo, iban aprendiendo. Entonces, pues, viendo también se aprende. Entonces ellos iban aprendiendo todo lo que iba haciendo Jesús, y iban escuchando y todo eso. Entonces, ellos iban haciendo eso, ¿verdad? Pues simplemente siguiendo al maestro, ¿verdad? Pero vamos a escuchar, vamos a ver esa cita bíblica para ver, ¿quién se sabe la lista de los apóstoles? Empieza primero por Pedro, y luego después Pedro, ¿y quién? Pedro, pero no, vamos a ver, Mateo 10, a ver, busquemos en su Biblia, Mateo 10, del 1 al 4, ahí nos va a dar la respuesta, y vamos a ver, ¿quiénes son esos 12 apóstoles, verdad? Mateo 10, del 1 al 4, no sé si alguien ya lo tenga y lo quiera leer. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, y Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Bendito sea Dios. Bueno, el versículo 1 dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder. ¿Qué les dio? Poder, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre los espíritus impuros. ¿Para qué? Para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, pues obviamente, cuando ellos ya habían visto que Jesús iba haciendo todo lo que, sanando enfermos, ¿verdad? Sacando endemoniados, todo eso lo iban viendo los apóstoles, ¿verdad? Sus discípulos, ¿verdad? De todo lo que aprendieron, ellos de Jesús, después lo van a hacer ellos. Entonces, vamos a pasar, vamos a ver este libro, en la página 31. Página 31, ahí es donde está vamos a ver, página 31. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿qué es la revelación? La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo y descubrir. Entonces se da cuenta que todo lo que iba haciendo Jesús les iba revelando todo lo que el Padre le mandó hacer a través de su Hijo. Entonces se les iba revelando, iba haciendo todo eso, los milagros, todo lo que hacía. Al momento sus apóstoles, sus discípulos, pues lo miraban como cualquier hombre, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, Dios y hombre. Entonces, todo lo que hacía Jesús, pues ninguno otro hombre lo podía hacer, ¿verdad? Solamente Dios, solamente Jesús. Entonces, Dios nos muestra que Dios sí existe a través de lo que ven nuestros ojos, la naturaleza, lo que es el cielo,
el sol, la luna, las estrellas, los árboles, todo lo que contemplan ver nuestros ojos, el suelo que es el estrado de nuestros pies. Ese se manifiesta lo que es Dios, ¿verdad? Todopoderoso, que hizo todo, ¿verdad? Y que sigue haciendo. Entonces, pues obviamente, una vez que se mostró todo, cuando Jesús resucitó, se le apareció a las mujeres, a Magdalena, ¿verdad? Que fueron y encontraron la tumba vacía y todo eso. Y corren asustadas, pues se han llevado al maestro y pues se les apareció Jesús, ¿verdad? Y dijo, pues avísenle a tus hermanos, ¿verdad? Que como que dice a los apóstoles, dice, porque voy en camino para allá, ¿verdad? Y bueno, después de la resurrección, estuvo más o menos como 50 días con ellos, ya después de su resurrección, ¿sí? Exactamente, después de resucitar, estuvo con ellos 50 días. Pero después de eso, ascendió al cielo. Y los apóstoles, dice la palabra de Dios, se quedaban mirándolo donde iba, hasta que llegó el momento en que ya no lo pudieron ver, ¿verdad? Y como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque pues me han quitado al maestro. Por ejemplo, si venía una enferma, donde iba Jesús con los apóstoles, o un endemoniado, pues los apóstoles inmediatamente le decían, vayan con el maestro, aquí está el maestro. Él era el mero, ¿verdad? El que lo sanaba y todo eso. Pero una vez que ven que se va el maestro para el cielo y se perdió, y como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Yo me voy, pero les voy a enviar ¿qué? Al Paráclito, al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese momento, que es el día de Pentecostés, se armaron de valor, de valentía, y Pedro, cuando va con aquella efusión del Espíritu Santo de que predica y que Jesús vivo y resucitado y todo eso, se convirtieron como 3,000 personas en la primera predicación. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente hubo muchas ciudades donde Jesús no fue. Entonces, obviamente, ya ellos ya andaban solos. Ya no estaba Jesús, y aparte les hacía falta un discípulo. ¿Quién fue ese? Judas, el que traicionó. Pero ¿qué dijo Pedro? Nos hace falta alguien. Y ese alguien hay que escogerlo inmediatamente para que seamos los 12. Y para armarnos más de valentía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí ese hecho que sucedió en Hechos de los Apóstoles 1, 20, 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 20 al 26, vamos a leerlo. Si alguien me hace el favor de leerlo, pues con mucho gusto se pone de pie y lo lee. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 20 al 26. Nomás lo hace fuerte, ¿verdad? Estamos en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 20 al 26. Esto está escrito en el libro de los santos, que su morada quede cierta y que nadie habite en ella. Pero también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barrabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo, recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró
para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y les tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, primero los apóstoles se dijeron, bueno, vamos a buscar a alguien que ocupe el lugar de Judas. Pero no fue a cualquiera. O sea, tuvieron que seleccionar entre José y Matías, que ya habían pasado pues desde el bautismo de Juan y que en el caminar con Jesús y todo eso, que tenía ya más conocimiento y todo eso. Y después, ¿qué hicieron? Hicieron oración. Oraron, el Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo para que les ayudara a elegir a quién escoger. Entonces, el Espíritu Santo ahí obró y actuó, y el que ocupa el lugar de Judas, ¿quién fue? Matías. Entonces, Matías ocupó ese hueco que había quedado, y ya fueron los 12. Entonces, como les había comentado, van a ciudades, porque obviamente se dispersaron. Algunos fueron para unas ciudades, otros para otros, pero cuando llegaban donde gente que no conocían de Jesús y llegaban, yo les vengo a predicar de un Jesús que ha muerto y ha resucitado a los 3 días, mucha gente decía, estos están locos. Pues ¿cómo que, verdad? Entonces, porque no conocían de Jesús. Entonces, para los apóstoles no les fue nada fácil, pero nada fácil, que la gente les creyera que Jesús, siendo hombre y Dios, había muerto y resucitado y que había ido al cielo, ¿verdad? Entonces se les complicó porque obviamente pues nadie les creía. Incluso Pablo pues todos fueron a veces corridos, golpeados, naufragaron, de todo. Y muchos levantaron calumnias contra ellos, y pues era imposible, como quien dice, ver que la gente les creyera, ¿verdad? Entonces dijeron, ok, nosotros hemos aprendido de Jesús que cura, sana a los enfermos, resucita a los muertos, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a los enfermos y vamos a hacer oración por ellos, y quedaban sanados. En el nombre de Jesús, yo te lo ordeno, queda sano. Y quedaba sanado esa persona. Entonces la gente fue creyendo, ay, ¿qué tiene que pues sanó a esta persona? Incluso hay un pasaje de la Biblia donde iba pasando Pedro, la gente nomás con que se le acercara con la sombra de Pedro y quedaba sano. Entonces ya la gente le estaba poniendo los ojos a sus apóstoles en diferentes lugares, y ya iban creyendo en ese Jesús, porque Jesús les había dado ¿qué? El poder para expulsar demonios, ¿verdad? Para curar también. Entonces todos esos signos, todos esos milagros los iban haciendo los apóstoles, pero ¿en el nombre de quién? De Jesús, no en el nombre de ellos, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Pedro y Pablo, al que estaba pidiendo limosna? Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, en el nombre del Nazareno, levántate, camina. Y caminaba. O sea, entonces la gente empezó a asombrarse de todo lo que hacían los apóstoles, y entonces de esa manera fueron creyendo en aquel que dio la vida por toda la humanidad entera y que murió y resucitó para toda la humanidad entera, ¿verdad? Por toda la humanidad entera. Entonces ya ellos querían conocer más de Jesús. Entonces ellos fueron ya teniendo mucha gente que se convertía a Jesús, iban viendo y todo eso, escuchando, y de esa manera se iban pues conociendo más y más a Dios. Ya iban creciendo las comunidades, porque los apóstoles iban formando comunidades. Y esto aquí en Hechos de los Apóstoles, eso es, la iglesia llama la sucesión apostólica. O sea, el hecho de que escogieron a Matías, ahí se transmite
el poder para Matías y viene siendo, como quien dice, la sucesión apostólica. Ahí se transmite la sucesión, ¿verdad? Por la imposición de las manos, todo eso. Entonces ya Matías viene siendo parte ya de la sucesión apostólica. San Pablo, cuando iba camino a Damasco, escuchó una voz, ¿verdad? Porque él, pues, aprendió del maestro Magaliel, y pues él era perseguidor de los cristianos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba en busca de ellos para matarlos, para asesinarlos, pero cuando iba camino a Damasco, escucha una voz y obviamente le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues Jesús iba persiguiendo a la gente, no iba persiguiendo a Jesús. Y entonces Pablo dice: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces tuvo esa conversión Pablo. Entonces Pablo viene siendo el apóstol 13, ya por medio de Jesús, que se le apareció y le habló, tuvo esa conversión. Entonces ya después Pablo iba hablando de Jesús, y también tuvo un encuentro con Pedro y con algunos otros apóstoles, con Bernabé y todo. Ya iban ellos hablando de un Jesús resucitado. Y por eso San Pablo dice: ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Si no hablo de Cristo. Entonces ya iba hablando por donde quiera que iba pasando, por todas esas comunidades de Galacia, a los Tesalónica, a los tesalonicenses, a los de Corinto, a los corintios, ¿verdad? Iba formando comunidades, iba imponiéndole las manos a personas que eran capaces de llevar ese ministerio, como obispos, ya para ir formando comunidades, y de esa manera pues ir avanzando en la evangelización, llevando el evangelio de Cristo, hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito. Entonces hay tres cosas, o más bien cuatro armas que les dejó Jesús. La primera de ellos dice Jesús: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso fue un arma que ellos tenían, todos los apóstoles, que podían perdonar los pecados, y aquellos que se los retenían, pues les quedaban retenidos sin perdonar, ¿verdad? Siguiente arma: curar a los enfermos. Con el poder de Jesús, la gente quedaba sana, ¿verdad? De la lepra, de la gripa. Incluso la suegra de Pedro, cuando le dio gripa, hicieron oración y fue curada. Obviamente Jesús, cuando estaba vivo, y quedó sana de la gripa, ¿verdad? Entonces ellos iban sanando de todo tipo de enfermedades cuando ya andaban solos, sin Jesús. Pero como Jesús les transmitió ese poder, y a través del Espíritu Santo, pues la valentía de salir a evangelizar. Y bueno, eso fue la segunda arma. La siguiente fue expulsar a los demonios, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Jesús sacó 7 demonios de una mujer. Entonces los apóstoles también sacaban demonios. Y la gente se asombraba de todo eso. Entonces la gente iba creyendo en ellos, pero ellos les iban hablando de un Jesús vivo, resucitado, y pues la gente iba creyendo, se iba convirtiendo, iban formando comunidades, y aquello iba creciendo, ¿verdad? Y la cuarta arma dice: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso iban haciendo los apóstoles. Pero imaginémonos en la escena de bautizar a una persona. O sea, Jesús no les dijo cómo. No dijo: bueno, va a haber una iglesia, un templo, ahí va a estar una pilita de agua, van a estar con la conchita, todo esto acá, y así es como se va a llevar a cabo el bautismo. No. Imagínense la escena por ejemplo, de la Eucaristía. Coman y beban, ¿verdad? Que este es mi cuerpo, mi sangre, que fue donde instituyó Jesús la Eucaristía, o sea, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Pero tampoco no les dijo cómo hacerlo. Entonces, pues ellos, en aquel tiempo, cuando ellos se reunían en casas, y luego pues no crean que iba a haber quizás una mesa ahí para la partida del pan,
sillas, el vino, el pan ahí. Ponían a las señoras ahí, hagan un buen pan, ¿verdad? Un pan, y se repartían y lo bendecían el pan y quizás hasta sentados en la tierra. Imaginemos esa escena, ¿verdad? Pero por la oración que ellos hacían, aquello se convertía. El vino dejaba de ser vino, dejaba de ser materia y se convertía ¿en qué? En la sangre de Cristo. El pan dejaba de ser materia y se convertía ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Así ellos iban celebrando la Eucaristía en diferentes comunidades donde llegaban, en las casas donde les daban el permiso y ponían a la señora ahí a hacer el pan y todo eso. Y así de esa manera iban haciendo lo que es la transustanciación, que se convertía el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Entonces ellos iban obrando todo lo que hacían Jesús, porque ellos habían visto con sus propios ojos lo que Jesús, su maestro, hacía. Ellos vieron cómo se transformó también el agua en vino, cuando en las bodas de Caná y todo eso. Entonces ellos iban viendo todo. Ellos ya no necesitaban un libro como guía, porque ellos habían visto por 3 años a Jesús cómo le hacía. Entonces ellos iban haciendo todo, imitando todo lo que Jesús hacía, y así de esa manera ellos iban trabajando. Pero no había nada para ir escribiendo lo que Jesús les dijo. O sea, ellos iban escuchando todo. Entonces, imagínense esa escena donde ellos iban escuchando todo y después hacerlo ya cuando no estaba Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ver así, por ejemplo, viendo se transmiten los oficios. Por ejemplo, el que es electricista, pues obviamente cuando tiene un ayudante, pues él va a aprender de su maestro, ¿verdad? Viendo cómo le hace. Y se va transmitiendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí alguien de ustedes, quizás su abuelita, su mamá le enseñó quizás a coser, a tejer, y usted aprendió viendo, y ya luego usted lo empezó a hacer, ¿verdad? Ya no necesitó de su abuelita para que le ayudara, sino que ya usted lo podía hacer. Entonces los apóstoles aprendieron de eso, de Jesús, de todo lo que hacía Jesús, de expulsar demonios, de todo eso, ¿verdad? Entonces ellos iban aprendiendo de Jesús, de viva voz de Jesús. Entonces vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 75. Bueno, yo tengo este librito que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero hay otro azul grande. Pero ahí vamos a ver algo muy importante en el numeral 75. No sé si alguien ya Bueno, no sé si alguien lo trae, lo puede buscar ahí. Pero si alguien no trae el catecismo, como quiera, anote el numeral 75 y el 76. Son los que vamos a leer ahorita. Dice: Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Entonces aquí vemos esa parte donde Jesús pues le reveló en plenitud todo lo que él hacía, ¿verdad? Ya después los apóstoles, más adelante ellos lo van transmitiendo, ¿verdad? Voy a pasar aquí al 76, dice: la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de 2 maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y también, por escrito, los mismos apóstoles
y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que los apóstoles recibieron de Jesús fue, como quien dice, la Biblia oral, hablada. Ellos no recibieron de Jesús una Biblia como esta para ir a evangelizar. La Biblia que ellos llevaban cuando iban predicando era todo lo que escucharon de Jesús, todo lo que Jesús les transmitió, se pasó a ellos. Entonces ellos eran la Biblia. Ese es lo que recibieron oralmente de Jesús, que escucharon, ¿verdad? Entonces ellos van transmitiendo, van hablando de Jesús, como quien dice, cada uno de ellos era la Biblia, iban hablando de Jesús, de todo, ¿verdad? Ellos ya sabían todo lo que Jesús les había dicho, ya no llevaban la Biblia eran ellos mismos. Ese se llama la transmisión oral, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. A ver, ¿alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? 73, ok. ¿El Nuevo Testamento tiene cuántos? ¿Y el Antiguo? 46, ok. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí a mi derecha, este lado, es el Antiguo Testamento y está mucho más grueso. Y ahí es todo lo que es la Antigua Alianza, todo el Antiguo Testamento. Y la Nueva Alianza es el Nuevo Testamento, que está más delgadito, tiene menos libros, ¿verdad? Entonces, no fue fácil, pues, escribir esos 27 libros. Todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, se escribieron en diferentes lugares, por diferentes personas y en diferentes años. O sea, no fue como el decir, todos los apóstoles nos reunimos aquí y vamos a hacer todos los libros de un solo, no. Así no fue. O sea, pasaron diferentes tiempos, años, y en diferentes lugares, porque ustedes recuerdan que San Pablo, cuando iba enseñando en diferentes lugares, y que, por ejemplo, llegaba a esta ciudad, y luego ya andaba lejos en otra ciudad, y le mandaban decir, ven nuevamente con nosotros, porque acá pues ya se andan desbalagando, ya se andan creyendo de alguien más. Y San Pablo decía, pues es que yo ando muy lejos, no puedo ir, porque pues obviamente no había carros, no había avión, no había ellos se tenían que mover a pie, en camello o en barco. Entonces imagínense, de un lugar a otro, y de aquí que voy y todo, y luego regresar para mi misión. Entonces pensó Pablo, se le vino una idea. Ok, yo no puedo ir, pero ya sé qué voy a hacer. Una carta les voy a escribir para animarles, ¿verdad? Ustedes por aquí, bueno, al menos yo todavía alcancé poquito de esa época que llegué aquí, que le escribía a mi mamá, a mi papá por carta, por correo. Tardaba como una semana o más para que llegara. Y a mamá, todo lo que yo quería expresarle para decirle cuánto la amaba, cuánto la quería, cuánto la extrañaba y cuándo voy a ir, todo eso. Así eran las cartas, pero en aquel tiempo, pues obviamente más complicado todavía. ¿Por qué? Porque pues todavía en mi época, y me imagino que también en la de ustedes, pues ya había libreta y todo eso, pero antes se buscaba los mentados pergaminos, algo así como que de hojas de árboles muy, muy finita para hacer una hoja, y luego pues hay que corretear el pavo real para quitarle la pluma y no sé, hacer por ahí ¿qué será? Carbón para amasar allí y que aquello se haga la tinta.
y no sé qué más podrían haber hecho, ¿verdad? Para hacer las letras y todo eso. O sea, no fue nada fácil. Entonces San Pablo ya fue escribiendo varias cartas, y entonces la primera carta que escribió fue a los tesalonicenses. Vamos a ver esa carta que dice al inicio. Búsquele ahí al inicio la carta a los tesalonicenses. Vamos a ver qué dice. La voy a leer yo, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor, permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento les tenemos presente en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. O sea, vea qué bonita carta les escribió a los tesalonicenses, a esa comunidad, ¿verdad? No, pues aquellos al escuchar esa palabra y que desenrollaron ahí ese pergamino y que la gente ya reunida allí escuchó esa carta de palabras que les mandaba Pablo, pues aquellos se emocionaron todo y empezaron a leer esa carta que había escrito Pablo. Y entonces los demás de otras comunidades se enteraron de esa carta que había mandado Pablo. Entonces dijeron: queremos esa carta también nosotros para compartirla en nuestra comunidad. Entonces se reunieron por ahí para juntar dinero para pagarle a alguien profesional para escribir esa carta, copiarla en el pergamino y luego llevársela a ellos allá, y así sucesivamente fueron repartiéndose esas cartas, y no nomás esa, todas las demás y todo eso. Entonces era algo emocionante para ellos, ¿verdad? Escuchar esas palabras de Pablo. Obviamente Pablo también tuvo otras cartas que, por ejemplo, a los de Gálatas, a los de Galacia, donde les habla fuerte. Porque vamos a ver esa carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco, donde les habla fuerte. O sea, no es así cualquier cosa. O sea, Pablo también pues les hace ver sus errores, y pues les dice, ahí vamos a ver en carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, vamos a ver por allí. Vamos a ver qué expresa Pablo en esa carta. San Pablo capítulo 1 versículo 6, y más o menos yo creo que por ahí hasta como al 9 por ahí o 10. Gálatas. Gálatas capítulo 1. Oh. Ese Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, es el que vamos a leer. Sí. Y lo voy a leer, dice así. Vamos a ver esta otra carta de lo que les mandaba a los de Galacia, a los Gálatas. Dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Vea qué fuertes son esas palabras. O sea, Pablo ya había pasado en esa comunidad y pues les llegó la noticia de que ya andaban pues yéndose con otro evangelio. Haz de cuenta, imagínese que usted está en su casa bien a gusto, le tocan la puerta, llegan los testigos de Jehová y usted como no tiene nada de formación, y ellos vienen con la Biblia en la mano y les da citas bíblicas que
Dios mandó prohibir imágenes y que no tendrás imágenes, lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, y bote esas imágenes. Hasta el niño Dios que tiene por ahí la imagen del niño Dios también, tírelo. ¿Y qué hace usted? Híjole, los católicos, ya tengo mucho tiempo aquí en la iglesia católica y no me han dicho la verdad, me tienen engañado. Y aquí le leen, aquí, ahí dice, pero es que, ¿cómo dice? Tergiversan las escrituras, el evangelio de Cristo. O sea, ya no es la doctrina, ya no fue la doctrina para ellos, ya no fue la doctrina que Pablo les había dicho. Entonces ya ellos estaban yendo por otro, se estaban dejando engañar por otro evangelio. ¿Y qué dice Pablo? No es que haya otro evangelio, solamente hay uno. Solamente que hay personas que vienen a distorsionarlos, a meterles cizaña o no sé, dudas. Y la gente que es católica en estos tiempos, pues se deja llevar por eso y deja el catolicismo, se va. Se va sin conocer la iglesia. Ya hasta se anda bautizando en el río, en la laguna, por allá. Y mucha gente hasta se ahoga porque dice, los meten y los sacan y si no mira a Dios, lo vuelven a meter hasta que diga, ya cuando se está ahogando, entonces sí, ahora sí ya miré a Dios para que ya no lo vuelvan a meter. Imagínese usted, porque ha pasado, hasta en las noticias ha salido, ¿verdad? Entonces es algo terrible que el que una persona sea manipulada por la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no se ha formado, no buscó más de su iglesia. Por ejemplo, donde yo soy, solamente recibimos el bautismo, primera comunión y confirmación y hasta allí. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades alrededor donde yo soy y no hay grupos como aquí. Aquí hay grupos de niños para adolescentes, grandes pues de edad de 18 años en adelante. Hay grupos de matrimonios, matrimonio familiar, donde está acá el hermano Felipe, ¿verdad? Está bodas de Caná, muchos ministerios donde nosotros los católicos podemos ir a formar, a conocer más de nuestra iglesia, ya que en nuestras comunidades donde yo soy no tuvimos esa oportunidad. Ahora otra, aquí todos los días están los sacerdotes celebrando la Santa Eucaristía en la mañana y en la tarde. Y los domingos son 5 misas en inglés, 8 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde y última a las 7. No hay excusas para el católico decir, pues es que no puede ese horario, ¿verdad? Si no puedes porque hay excusas, si no quiere aprender, no quiere venir a alimentarse de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ni alimentarse del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, eso ya sí es de a tiro ya una persona que no quiere saber ya de Dios, aunque sea católico. Entonces, vea la importancia de este ministerio y de los demás ministerios que hay en nuestra parroquia, porque no solamente somos 5, son como más de 30 ministerios donde usted puede aprender, llevar a sus hijos a que aprendan de todo, ¿verdad? Cada ministerio tiene su carisma y así es nuestra iglesia. Cada ministerio tiene su carisma. Está también los Caballeros de Colón, acá donde está el hermano, José Gotay, y bueno, hay muchos que estamos aquí, que estamos en otro ministerio y que estamos aprendiendo, y eso es bueno porque usted lo lleva a donde usted está con sus amigos y va a ir pasando lo que usted va aprendiendo de aquí, de este carisma que es el estudio de Biblia, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver aquí algo que anoté para ver cómo fue que se hizo la Biblia. Vamos a ver algo muy bonito. Entonces, San Dámaso I, el Papa número 37, recopiló los libros sagrados que conformaron el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios. En el Concilio de Roma, en el año 382. En el Concilio de Roma, en el año 382. San Dámaso I fue el Papa número 37. Porque recordemos que nuestra iglesia tiene la sucesión apostólica, hasta el día de hoy van 267 papas. El primer papa fue Pedro, y luego
Pedro, Lino, Cleto, Clemente y no recuerdo quién más. Pero luego, si usted recuerda ahorita los últimos papas de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahorita tenemos al Papa León XIV. Entonces, no hay una ruptura. 267 papas hasta el día de hoy. ¿En qué página está, hermanita? En el libro ese de la respuesta está en las escrituras, en el libro amarillo, ahí va a estar en la página 150, ahí está lo que es todos los papas, ¿verdad? Entonces, eso es la sucesión apostólica. Ahora, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni los mormones, ni nadie tiene la sucesión apostólica, solamente la Iglesia Católica. Todos los demás que profesan otra doctrina solamente tienen la Biblia, pero no tienen la sucesión apostólica, tampoco tienen el magisterio de la Iglesia. Entonces, esa es otra bonita manera de saber nosotros para saber que estamos en la iglesia correcta. Porque si usted investiga a nuestro obispo, le pregunta a nuestro obispo Edward, y le dice, santo obispo, ¿usted recuerda quién le impuso las manos? Él le va a decir, él va a saber quién le impuso las manos. Y luego, el que le impuso las manos a esa persona, se va recuerda al que sigue. Y así se va una cadenita hasta llegar a ese apóstol. Por ejemplo, todos los que hizo San Pedro, es una línea. Hasta el día de hoy, no sé de qué línea venga el Papa. Pues el Papa León XIV viene de la línea de Pedro. Pero luego por ejemplo, San Andrés, San Esteban, todos tienen una línea. Eso es la sucesión apostólica, porque cada quien iba por su lado, imponiéndole las manos para ser presbíteros, obispos, para que se quedaran a cargo de esa comunidad. Así fue creciendo la Iglesia de Cristo y seguirá creciendo, porque si ustedes se han fijado, al menos yo me di cuenta en esta vez del Triduo Pascual, hubo gente, pero más que el año pasado. Yo me quedé medio atrás acá en el norte. Ay, Dios santo, todo el día parado allí, todo el rato. ¿Cuántas horas son? Yo ya sé cuántas horas son. Imagínense. Pero la gente que no sabe de los Triduo Pascuales, pues es media hora. No, ya es una hora, la gente está desesperada. 2 horas, 3 horas, la gente se va yendo. Bendito sea Dios que me encontré en un lugar allá. Pásale, hermanito, ya hay espacio acá. Bendito sea Dios. Porque muchos no esperaban que fuera 1 hora, ¿verdad? No, fueron muchas horas. Y eso no es todo, porque leen las lecturas, pero no son todas las que se deben de leer. Se cantan los salmos y no son todos los salmos que se deben de cantar. Entonces, imagínense, ahí nos amanecíamos. Pero pues obviamente la iglesia pues hace una estructura para que sea un poco más corto, ¿verdad? Porque va al bautizo de los niños y es un rito pues largo y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero así es como se va creciendo la iglesia, ¿verdad? Que van entrando personas por el bautismo a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y así es como va. Bueno, entonces, fue traducido del griego al latín por San Jerónimo. O sea, fue traducido del griego al latín por San Jerónimo, que se llamó la Vulgata. Esta traducción fue la primera Biblia concreta y plena de la palabra, que fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397. Y todos los cristianos lo creyeron como palabra de Dios, porque lo había establecido un hombre con autoridad, que le gritó al mundo: esto es palabra de Dios. Y todos los creyentes, solo porque era el Papa, lo dijo. ¿Vean? Entonces vemos aquí esa importancia de que San Jerónimo tiene una frase que dice, ¿cómo? ¿Alguien recuerda esa frase que dijo San Jerónimo? Exacto, eso es lo que dice el hermano. El desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer para conocer más de nuestro Señor Jesucristo? Conocer la Escritura, leer la Escritura. O sea, no tenerla, por ejemplo,
Por ejemplo, si a usted le dieron en su matrimonio el regalo de la Biblia y bueno, la tiene muy bonita con las páginas bien doraditas o plateadas ahí en la vitrina y no, pues ahí está bien bonita. A lo mejor hasta tiene un ramo de flores, no sé, algo así, pero nunca la lee. Entonces no le dio uso y no la quiere maltratar porque fue un regalo. La palabra de Dios ahí está, ¿para qué? Para conocer a Dios. Es como diciendo, hijo, de esta manera me puedes conocer más a mí, me puedes amar más a mí. Pero no, preferimos mejor estar con la comadre en el teléfono para conocer más qué hace ella, ¿verdad? Lo que sea. O en Facebook para conocer qué más anda haciendo allá, qué anda publicando, ¿verdad? Y todo eso. Y la Biblia allí abandonada. Sí, la tiene muy cuidadita y todo eso, pero pues obviamente no se le ha dado el uso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En la Biblia protestante solamente tiene 66 libros. Me parece que la Reina Valera tiene solamente 66 libros. Le faltan 7 libros. Y los 7 libros que le faltan son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 Macabeos y 2 Macabeos. Y esos libros, esos 7 libros que les hacen falta a la Reina Valera, son llamados deuterocanónicos, esos 7 libros. Claro que sí, con mucho gusto, hermanita. Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 Macabeos y 2 Macabeos. Esos 7 libros se llaman deuterocanónicos. Por eso ustedes han escuchado quizás en una de las charlas de Padre Luis Toro, que dice, ellos no tienen sabiduría, les falta sabiduría, ¿verdad? Es porque en la Reina Valera pues no está sabiduría, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Entonces, obviamente hay otros libros que fueron excluidos, que los excluyó la iglesia, que no los adaptó como palabra de Dios. Fueron los, ¿cómo se me fueron? Apócrifos, exactamente. De hecho hay otros evangelios que la iglesia no los aceptó como palabra de Dios, pero tienen algo bueno, pero no los incluyó, ¿verdad? Entonces eso quedan como libros apócrifos. Bueno, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, fue quien dividió la Biblia en capítulos en el año 1526. Entonces, San Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, fue quien dividió la Biblia en capítulos. Recordémonos que sí, San Esteban Langton, arzobispo de Canterbury. Recordémonos que la Biblia era como una sola plasta. No se le hallaba aderecida de nada porque no había capítulos como para decir, este capítulo termina aquí y luego ya sigue el capítulo 2. No había nada de eso, era como una sola página, así páginas, como no había ni nada de dónde terminar, ¿verdad? Entonces, este arzobispo, pues la dividió en capítulos en el año 1526. La dividió en capítulos. Entonces ya la iglesia, ya la Biblia ya tiene una división que es capítulos. Ya sabemos que los capítulos vienen en número grande, ¿verdad? Ahora, Santos Pagnino, judío converso, después dominico, originario de Lucca, Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia publicada en 1527 y fue el primero en dividir el texto en versículos. Entonces, Santos Pagnino, él fue el que la dividió en versículos, tardó 25 años para hacer eso. 25 años llevó Santos Pagnino para dividir los capítulos en versículos. Ya usted cita, por ejemplo, Mateo, capítulo 16, versículos del 1 hasta en adelante, ¿verdad? Entonces ya usted ya sabe que los versículos son números más pequeños, esos son versículos. Entonces ya usted fácilmente puede dar un versículo. Mateo 16, 18. Mande, perdón. Santos Pagnino,
fue un judío converso, Santos Pagnino, o sea, lleva una G de gato, Pagnino, Pagnino, judío converso, después dominico, originario de Lucca, Italia, dedicó 25 años, Lucca, así como Lucca, Italia. Entonces se llevó 25 años para dividirla, para ponerle los versículos a cada capítulo, ¿verdad? Y luego, así es como tenemos la Biblia completa, con la división del Antiguo y Nuevo Testamento, con capítulos y luego con versículos. Entonces ya nosotros ya tenemos un conocimiento de eso. Ahora, cada vez que usted y yo venimos aquí, apóstoles de la palabra, estamos haciendo tres cosas. Número uno, nos estamos informando por la historia, por la palabra de Dios, ¿verdad? Nos estamos informando, nuestra mente está agarrando información. Entonces la palabra de Dios nos forma a cada uno de nosotros. Segundo, primero nos informa, o sea, estamos informando. Entonces primero recibimos esa información, como lo que estoy haciendo aquí ahorita con ustedes. Ustedes están recibiendo esa información. Y luego, segundo, nos vamos a formar. O sea, ya vamos a creer, vamos a tener una formación más madura, más sana en nuestra mente. Vamos a tener un poco más de conocimiento de lo que hemos aprendido. Ya sabemos, por ejemplo, qué es el bautismo. Ya sabemos que pues tanto en el templo como en nuestras casas tenemos imágenes, ya sabemos que Dios no las prohíbe y así, etcétera, ¿verdad? Y lo último, nos transforma. Entonces, como le decía al inicio, ya usted ya no va a salir igual como entró. Ya tiene información, ya usted ya está un poco más deformado y ya por último, ya usted ya tiene una transformación mejor, ¿verdad? Entonces ya usted ahora sí que no cualquier vecino que le vaya a tocar la puerta, aunque llegue la Biblia, usted ya va a distinguir lo que es la sana doctrina, la verdadera doctrina que nos enseñó Jesucristo a través de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, tradición quiere decir transmisión de doctrinas, que viene siendo la transmisión oral o escrita de los hechos o doctrinas que relacionada o lo que recibieron los apóstoles, ¿verdad? Eso se traspasó Ok. Le decía que nuestra iglesia tiene lo que es la sucesión apostólica, tiene la historia y tiene el magisterio. Dice, el magisterio es la reunión del Papa con los obispos. Eso es el magisterio. Es la reunión del Papa con los obispos, que son encargados de que esa enseñanza que Cristo ha dejado por tradición en la Sagrada Escritura no se desvirtúe, no se tergiverse, no se cambie. Por eso nuestra Iglesia Católica es sólida en su mensaje. Anote el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85, porque no lo voy a leer, pero anótelo porque por el tiempo. Numeral, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85. Los protestantes no tienen tradición y no tienen magisterio. Al no tener la tradición y al no tener magisterio, solo la Sagrada Escritura, pues aparecen diferentes intérpretes y cada uno con diferentes doctrinas. Es por eso que hoy en día hay diferentes iglesias y cada una con diferente doctrina, y eso hace que la verdad de Cristo se desvirtúe y se tergiverse. Entonces, en las iglesias protestantes sucede algo así que, por ejemplo, si hay una discusión y todo eso, como el que ya sabe más o menos manejar la Escritura, nomás dice, me habló el Espíritu Santo, y busca un hombre algo de la Biblia que se parezca ahí, como por ejemplo el de la luz del mundo, ¿verdad? O el de Cristo sobre la roca, y funda su iglesia, ¿verdad? Entonces, desde el año 1500, más o menos, 1500, ¿qué? 20, con Martín Lutero,
fue cuando se abrió las sectas protestantes, ¿verdad? Donde pues lamentablemente hubo una ruptura en nuestra iglesia por ese sacerdote de Martín Lutero. Y bueno, hasta el día de hoy, pues en cada lugarcito por aquí, alrededor de aquí, de nuestra ciudad de Garland, pues, si usted va por una calle y pone bien cuidado, nomás una vez un experimento de la calle Centerview hasta el 635, a ver, no, sí, 635, bueno, pasé 635 hasta donde topa la Shiloh, creo que conté más de 20 iglesias protestantes, nomás en esa sola calle. Ahora imagínense toda la ciudad de Garland, cuántas iglesias hay, pero son iglesias fundadas por hombres. Y entonces cuando fallece un pastor y quizás entra otro y la gente pues no les gusta cómo da la enseñanza y mejor dicen, vente, vamos a formar nosotros otra iglesia y a dejar a la gente, pero para sacar el diezmo, manipulan a la gente con las Sagradas Escrituras, distorsionan el Evangelio de Cristo. Y pues lamentablemente pues esto está como plaga alrededor. Entonces es por eso que nosotros estamos aquí como apóstoles de la palabra para fortalecer la fe del católico, para que no se salga ya de la iglesia. Y aquel que se ha salido, si usted, a ver, levante la mano, ¿quién tiene algún familiar que abandonó la iglesia? Levante la mano. No la baje. Voltea para atrás, los que están, voltea para atrás, mire cómo está. Válgame Dios. Entonces, ¿qué hace falta? Pero hace falta también no quedarnos callados, o sea, con lo que ya sabemos, ir enseñando poco a poquito a nuestros familiares y no ser agresivos, porque la palabra de Dios no es para pelear, ¿verdad? Es para dialogar. Mira, hermano, hermana, mira, yo sé que te saliste, estás en otra doctrina y bueno, pues también enseña la palabra de Dios, pero mira, lo que tú me enseñas aquí, pues realmente pues estás mal y mira, yo te voy a hablar con argumentos, mira, por la historia, por la sucesión apostólica y a través de las Sagradas Escrituras. De una manera, si usted ve que se está enojando, ya mejor ni dialogue con esa persona. ¿Por qué? Porque entra en discusión y así, pues no, ya ahí sí saber cómo pelear. Pero esta laminita le va a ayudar a usted. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, todo lo que está en la línea azul es la respuesta católica. Todo lo que está en la línea blanca es las citas que ellos usan para atacar al católico. Y allá el hermano, en la literatura, el hermano David con su esposa tienen esta calcomanía, no sé cómo se llama,